Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 34, 35 y 36. Dice así la escritura del Santo Evangelio según San Juan, que leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda en casa para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y esto es palabra de Dios. Y alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su bendita palabra. Aleluya. Aquí el Señor Jesucristo nos habla de la más terrible de las esclavitudes, la esclavitud del pecado. Una esclavitud de la cual ninguna religión nos ha podido librar. Nadie. Por mucho que tú hayas buscado en diferentes corrientes místico-filosóficas, religiosas, por mucho que tal vez tú te hayas esforzado por hacer cambios en tu vida que te conviertan en una persona perfecta, hay aspectos en la vida del ser humano que nadie puede cambiar, sino solamente nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que se declara a sí mismo como nuestro libertador, el que nos da la verdadera libertad. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que hablarlo constantemente. El nombre de nuestra congregación es Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados de Jesucristo. El mensaje que constantemente se predica por este medio es Jesucristo. Es un mensaje cristocéntrico, porque gira en torno a Jesús. Jesús es el centro del mensaje. Jesús es el centro del evangelio. Jesús es el centro de la palabra de Dios. De ahí que es imposible que podamos dar un mensaje y no hablarte de Jesús. Imposible. Todos los mensajes tienen que hablar de Jesús. Y la gran mayoría de los mensajes hablan también del pecado. Dirás tú, es que la mayoría de los mensajes se nos está redarguyendo, se nos está reprendiendo, se nos está exhortando en contra del pecado. Es que Jesús vino a esta tierra por causa del pecado. Vino con relación al pecado. Vino porque la humanidad estaba esclavizada en el pecado y solamente Él podía librarnos del pecado y de la condenación eterna de nuestras almas. Así es que el mensaje del evangelio gira en torno de nuestro Señor Jesucristo y del pecado que Él vino a vencer, del cual nos vino a librar. Miguel Hidalgo, Morelos, los demás personajes
que participaron en la guerra de la independencia lograron una libertad física para los habitantes de México, pero dejaron sembrada la semilla de la violencia, de la rebelión, del desacato al gobierno, de lo cual ya hemos hablado en otro tema, que Dios se declara facultado para poner a los gobernantes, para poner a los reyes, para quitarlos, y a los cuales los pueblos debemos estar sujetos y obedecer y respetar y honrar. Fue el sacerdote Miguel Hidalgo y José María Morelos, precursores de algo que los cristianos no debemos festejar. Sí, aunque seamos mexicanos, pero no lo podemos festejar, porque la guerra de independencia en su propio nombre conlleva que hubo mucho derramamiento de sangre, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha muerte, para poder lograr la libertad física, que al fin y al cabo es una libertad temporal mientras pasamos aquí por esta tierra. ¿Y por qué digo que los cristianos no podemos festejar este acontecimiento que es tan importante en la historia de México? Porque nosotros tenemos razones en nuestro Señor Jesucristo y en la palabra del Evangelio para no someternos a estos festejos, ni considerarlos como un hecho glorioso que debamos festejar. Porque nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 nos dice claramente: si oyeron ustedes que conforme a la ley todo era ojo por ojo y diente por diente, y al que mate, mátenlo. Pero ahora yo les digo, dijo Jesús, no resistan al que es malo. Al contrario, si alguno te pega en la mejilla derecha, ponle también la izquierda, para que te golpee también en la izquierda, mientras tú escondes tus manos y no te defiendas. Y aguántate y sopórtalo. Ya hemos hablado de esto, ya lo hemos hablado, de cómo Jesús quiere formar su carácter en cada uno de nosotros. Y para tener el carácter de Jesús hay que conocer a Jesús, y hay que conocer su palabra, y hay que soportar muchas cosas como Él también soportó y sufrió hasta la misma muerte. Entonces, ¿cómo es posible? Si Jesús dice: no devuelvas el mal, no pagues el mal con otro mal, no cobres venganza por tu mano. Si el Espíritu Santo en la doctrina cristiana dice: tú fuiste llamado siendo esclavo, no procures hacerte libre, no hay problema. No importa que sigas tú siendo esclavo, que tengas amos, que haya señores que son dueños de tu vida y dueños de tu cuerpo. No importa eso. Y sírveles con amor y con gracia, como si le sirvieras a Dios. Hazles el mejor trabajo, dales lo mejor de ti, porque son tus amos y porque tú eres fiel seguidor de Jesucristo. No te preocupe que eres esclavo de ellos.
que son tus amos y tus dueños. Porque tu espíritu no es esclavo, tu espíritu es libre, tu alma es libre en el Señor Jesucristo. Y esa es la verdadera libertad, la libertad que le da el Señor Jesucristo a tu alma, a tu espíritu, aunque tu cuerpo esté esclavizado. Entonces, ¿cómo es posible concebir que religiosos de la época de 1810, conocedores del Evangelio de Jesús, se hayan levantado en armas y hayan motivado a muchos mexicanos a levantarse en armas, a rebelarse contra el gobierno y a matar mucha gente peleando por la paz? Matar, derramar sangre, causar dolor y sufrimiento para lograr la paz. No lo hizo así Jesús. No lo hizo así Jesús. Porque Jesús, para lograr que nosotros tengamos paz con Dios, Él mismo se puso como un cordero. Él mismo decidió recibir los azotes, el castigo, el dolor, el sufrimiento, la muerte, el derramamiento de su sangre en lugar de cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos paz con Dios, que estemos en paz. Y nuestra paz Jesús la consiguió dando su propia vida. Jesús estuvo en esta tierra en una época en que los romanos dominaban a la nación de Israel. La nación de Israel estaba bajo el dominio de Roma. Y Jesús vino a esta tierra. Y sin embargo no levantó en armas a la nación contra los romanos. Porque Él dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino es un reino de paz. Es un reino de amor. Es un reino de misericordia. Es un reino de perdón. Es un reino de la gloria de Dios, que no es de este mundo, no está en este mundo ahorita, no se ve en este mundo, porque el mundo está lleno de violencia, de deseos de venganza, de pleitos. Y Jesús no se levantó en armas contra Roma, sino que enseñó el evangelio de la paz, el evangelio del perdón, el evangelio de la gracia de Dios. Es el evangelio de Jesús. ¿Y por qué los religiosos de esa época de 1810, que conocían el evangelio, no se sujetaron al evangelio para esperar que fuera Dios el que los libertara del dominio de España? Mira, los hebreos estuvieron 400 años, bueno, casi 400 años esclavizados en Egipto. Nunca levantaron ni una piedra, ni un cuchillo, ni un palo en contra de los egipcios buscando su libertad. Nunca. Nunca lo hicieron. Porque sabían que el día llegaría que el mismo Dios les enviaría un libertador. Y en paz soportaban y esperaban esa libertad que Dios envió por medio de Moisés. Y fue Dios el que hizo libre a la nación hebrea de la esclavitud de Egipto, que duró casi 400 años. Fue Dios, sin que muriera ni uno solo de los hebreos. Sí, por causa de la rebelión de Faraón, sí murieron muchos egipcios, pero porque los egipcios, comandados por su rey Faraón, se oponían a los planes de nuestro Dios de liberar a su pueblo. ¿Qué sucedió cuando en los tiempos del profeta Jeremías, de Daniel, una buena parte de la nación judía estuvo por 70 años en cautiverio en Babilonia? Fueron 70 años cuando el pueblo cautivo en Babilonia añoraba sus casas en Jerusalén, lloraban
Se sentían tristes, deprimidos por estar lejos de su tierra. Y sin embargo, nunca se levantaron en contra de Nabucodonosor. Nunca levantaron armas en contra del imperio babilónico, ni en contra del imperio medo-persa, que después también los estuvo subyugando. Fue cuando Dios dispuso que había llegado el tiempo de libertarlos, que los sacó del cautiverio de Babilonia para hacerlos volver a Jerusalén. Pero fue en el tiempo de Dios. Es bueno conocer los tiempos de Dios, amén. Porque cuando no conoces los tiempos de Dios, tú te adelantas y haces lo que tu corazón violento te aconseja, y todo sale mal. Alguien dirá, pero ¿por qué Dios permitió que los españoles conquistaran a los mexicanos allá por los años 1500? ¿Por qué Dios lo permitió? Dios tenía sus planes. Mira, el pueblo mexica, los aztecas, eran superidólatras. Y sus ídolos eran Tlaloc, el dios del agua, el sol, la luna. Era Quetzalcóatl y muchos ídolos más. Y con la conquista de los españoles en nuestro país, Dios iba preparando el camino. Dirás tú que conoces la verdad del Evangelio, tú que conoces acerca de los planes de nuestro Señor Jesucristo para librarnos del engaño de las religiones, dirás, bueno, pero ya que México fue conquistado por los españoles, lo sometieron a religiones que traían de España, llenas de idolatría, llenas de imágenes, con las cuales llenaron sus templos, llenaron sus casas. Y ya dejaron de adorar a Tlaloc y a Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. Pero adoraban imágenes. Imágenes de santos, imágenes de santas. Cargándolos en sus pechos, en sus cuellos, adornando sus casas y templos. ¿Sí? Salieron de una esclavitud rudimentaria en cuestión de idolatría para entrar a una idolatría quizás un poco más sofisticada, más civilizada, podríamos decir. Pero tal vez Dios con eso estaba preparando el camino, porque a pesar de que los españoles trajeron una religión llena de idolatría, dentro de esa idolatría presentaban también a Jesús como el Salvador de la humanidad. Pero, pues argumentando que era la religión la que salvaba, compartiendo a Jesús con sus preceptos religiosos. Pero con todo esto, tal vez Dios empezó a preparar el camino para que llegara a México lo que se llama el protestantismo, o sea, la doctrina cristiana evangélica, el verdadero evangelio libre de idolatría, el verdadero evangelio en el cual no se veneran imágenes, ídolos, como hay en tantos templos y en tantos hogares. El verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que los protestantes, los cristianos evangélicos trajeron también a nuestro país, y que ahora lo estamos nosotros disfrutando, y que nos ha hecho libres de esa religiosidad llena de idolatría, en la cual vive muchísima gente que no quiere entender que los ídolos te esclavizan, que los ídolos son contrarios a nuestro Dios. Jesús dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado.
Y el que le reza a los ídolos, el que venera a los ídolos, esas imágenes religiosas que Dios prohíbe, lo hemos hablado otras veces. Dios prohibió desde el libro del Éxodo, en el capítulo 20, Éxodo capítulo 20, cuando Dios habló los 10 mandamientos, lo primero que habló fue: no te hagas imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y no te inclines a ellas, ni las honres, no las adores, porque son pecado, porque son ídolos. Dios prohibiéndole a la gente que se hagan imágenes de Él. No te hagas imágenes de lo que está arriba en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Está Dios. Y dice: no te hagas imágenes de mí. No te hagas imágenes de mi Espíritu Santo, ni de mi Hijo Jesucristo. No te hagas imágenes de los santos que disfrutan de la vida eterna aquí conmigo. No te hagas imágenes de ellos. Pero Dios, conociendo la rebeldía de la gente, la falta de entendimiento, la ignorancia que los destruye, sabía que sí se iban a hacer ídolos, que sí se iban a hacer imágenes. Y entonces les dice: pero no te inclines a ellas, no las honres, no las reverencies, porque yo soy Dios y soy muy celoso, y mi gloria no la comparto con los ídolos. Y los ídolos nada son. Lamentablemente, aunque los llamados héroes de la independencia de México trajeron libertad física a los mexicanos, pero siguieron propagando la esclavitud religiosa en el engaño, en el error. Y por si eso fuera poco, el éxito de la guerra de independencia, que duró 11 años, causando dolor, sufrimiento, muerte, derramamiento de sangre, pues motivó a los mexicanos para que años más adelante siguieran rebelándose contra el gobierno. Y en cualquier cosa que no les gusta del gobierno, luego se forman grupos, y hay marchas, y hay plantones, y hay guerrillas, y se levantan en armas. Y hasta la fecha se sigue causando dolor, sufrimiento, muerte y derramamiento de sangre por las rebeliones contra el gobierno, procurando que gobiernen, dándole gusto al pueblo. Y mira que no es fácil darle gusto a tanta gente con diferentes tipos de actitudes, de deseos. Por eso Dios dijo: déjenme gobernar a mí. Déjenme gobernar a mí. Y para eso nos envió a nuestro Señor Jesucristo, el cual primeramente se entregó a sí mismo para vencer al pecado, para que por la fe en nuestro Señor Jesucristo seamos libres del pecado, libres de la idolatría, libres de la violencia, libres de todo aquello que Dios nos dice que debemos dejar, que debemos de quitar de nuestras vidas. México se declara como un país libre, pero lamentablemente México es un país esclavo. Esclavo de las religiones falsas, esclavo de la idolatría que está en todos los templos, en todos los hogares, que no conocen la verdad y que no son libres porque no conocen la verdad. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres, y si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. México es esclavo de tanta violencia, de tanto odio, de tanta insubordinación, de tanta rebeldía contra el mismo gobierno. Es esclavo México. México es esclavo de vicios, de todo tipo de vicios, drogas,
sexo, secuestros, asesinatos. México es esclavo porque no ha aceptado al único que nos puede dar la verdadera libertad, nuestro Señor Jesucristo, que nos hace libres del pecado, que nos hace libres de la condenación de nuestras almas, con la ayuda de su Espíritu Santo, que viene a nosotros y abre nuestro entendimiento y nos convence y nos guía a la verdad y a la justicia. México, México, tú que proclamas que eres libre, clama a nuestro Señor Jesucristo. México, clama a nuestro Señor Jesucristo para que te haga verdaderamente libre de todo lo que es pecado, para que su Espíritu Santo te inunde de su palabra, del Evangelio, y la conozcas y la entiendas, y te dé la fe y te dé el valor y te dé las fuerzas para obedecerlo. Porque al obedecer la palabra del Evangelio, Jesucristo te hace libre. Jesucristo pagó todas tus deudas. Jesucristo pagó con su muerte, con su sangre, el precio para hacerte libre de la más terrible de las esclavitudes, la esclavitud del pecado, y para que goces de la verdadera libertad en Dios. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pero viva en Cristo. Viva en Cristo, porque sin Cristo México no vive. Viva en Cristo, porque sin Cristo México está perdido por su pecado y por su maldad, por su desobediencia a nuestro Dios. Viva México, pero viva reconociendo y aceptando a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y si Jesús hace libre a México, entonces podremos decir: viva México, viva México, viva México, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, gracias